Hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título El corazón alegre es el mejor remedio. ¿Podrían repetir conmigo? El corazón alegre es el mejor remedio. Una vez más, el corazón alegre es el mejor remedio. Proverbios 17:22 va a ser la base bíblica de este mensaje. Ahora, la Biblia dice, mis amados, que un corazón alegre, contento, un corazón libre, lleno de esperanza, es el mejor de los remedios que pueden existir. Sin embargo, también nos señala que un espíritu triste o decaído, un corazón deprimido, puede arrastrarnos a la misma muerte. La lectura bíblica de hoy dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mientras un corazón optimista y alegre es un buen remedio, un corazón amargado y enojado con la vida nos debilita y nos arrastra a la depresión. La expresión que se usa en este proverbio, que dice que el espíritu decaído seca los huesos, se refiere a una persona sin vitalidad ni ánimos para vivir. Es una expresión usada para describir a aquella persona a la que se le han drenado las fuerzas y el aliento para continuar. En otras palabras, hermanos, un corazón triste, un corazón amargado o enojado nos puede llevar a vivir sin esperanza y a perder los ánimos de vivir. Lo más triste de todo esto es que el día de hoy, a donde quiera que miramos, encontramos muchas personas que están tristes, amargadas, que están deprimidas y heridas en su corazón. Casi no encontramos gente alegre, ¿verdad? Gente optimista, gente que vea el lado positivo de la vida. Más que nada encontramos gente que está enojada, gruñona, molesta, gente desconfiada. Gente que tiene conflictos con otras personas, que siempre está peleando, que siempre tira indirectas a los demás, que quiere tener la última palabra. Podemos decir que es gente que tiene el corazón como una piedra y que vive de manera egoísta y arrogante. Por esta razón, amados míos, el día de hoy tenemos que examinar nuestros corazones y debemos asegurarnos de que no estamos guardando ninguna clase de resentimiento, ni odio, ni culpa, ni añoro. Si queremos vivir una vida plena como la que la palabra de Dios nos describe, entonces debemos experimentar la libertad de corazón que Dios quiere darnos a través de Cristo. Recuerden, cuando nuestro corazón está amargado, cuando está herido o cuando está intranquilo, la felicidad se evapora y los ánimos de vivir se pierden. ¿Por qué no mira a la persona que tiene a la par y le pregunta cómo está tu corazón el día de hoy? Hermanos, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón de ustedes? Miren, el problema más grande de todo es que, a diferencia de las heridas y de los dolores o enfermedades del cuerpo, las heridas del corazón no se pueden ver a simple vista. Debido a esto, muchas personas llegan a pensar que tales heridas no son importantes, que se pueden hacer a un lado y por eso nunca las tratan. La verdad es que las heridas del alma y del corazón vienen a ser más dolorosas que las heridas físicas. Los dolores físicos los podemos tratar con una pastilla, ¿verdad? O con una terapia, pero ¿cómo tratamos los dolores, los pesares de nuestro corazón? Un artículo publicado por El Informador recientemente dice que en el último año, lo que va del 2021 y parte del 2020, los casos de depresión crónica, de neurosis, de violencia familiar aumentaron drásticamente, casi en un 300%. El estar en casa debido a la pandemia, lejos de ser un motivo para descansar, para estar tranquilos, esto ha intensificado los efectos de la depresión y la violencia. Ahora, esto solo evidencia que la gente no tiene paz en su corazón ni están tranquilos en su alma. En lugar de tener un corazón alegre, optimista, lleno de esperanza, estas estadísticas nos muestran que el corazón de la gente está dolido, que el corazón está herido, que muchos están viviendo con un corazón amargado. Hermanos, en la vida todos llegamos a tener grandes y pequeños sufrimientos que tratan de cortarnos el gozo y la felicidad. Yo pregunto, ¿pueden solucionarse los problemas de nuestro corazón? ¿Podrán resolverse esos traumas, esas heridas? ¿Vamos a poder recobrar la esperanza
vamos a poder recobrar ese ánimo, ser libres de la amargura. ¿Es posible? ¿Acaso se puede dar la vuelta a la página, dejar atrás el dolor? ¿Cómo se solucionan los problemas del alma? Una pregunta más personal podría ser: ¿qué dolores, heridas, pesares tiene usted en su corazón el día de hoy? No vamos a poder ir más lejos de lo que nuestro corazón tiene en el interior. Así que si una persona tiene pesares y dolores en su interior, en su corazón, no va a poder llegar muy lejos. Hoy quiero que pensemos en algunas cosas que la Biblia nos señala a fin de poder tener un corazón alegre, un corazón libre y optimista. ¿Está preparado? Tome nota. Lo primero que quiero que pensemos es acerca de la cárcel del odio y del resentimiento que la Biblia nos menciona. Mire, muchas veces no nos damos cuenta de que un corazón que no ha perdonado, que un corazón que no ha dejado las ofensas que otros le hicieron, se vuelve una cárcel para nuestra vida. El no perdonar a otros, el no deshacernos de la ofensa, el abrazarnos al resentimiento es una de las principales fuentes de enfermedad para el corazón. Muchas personas han abrazado las palabras malas que les dijeron, han abrazado quizá los malos tratos que recibieron, las ofensas que les hicieron, y no se dan cuenta de que esa es la causa principal de su amargura. En la Biblia encontramos una parábola muy importante al respecto del perdón y la libertad. Vengan conmigo a Mateo capítulo 18, por favor. Vamos todo el mundo a abrir nuestra Biblia ahí. Mateo capítulo 18. Y mientras vamos allá, piense, vaya haciendo un inventario de su corazón. ¿Qué cosas me han herido? ¿Qué situaciones me han lastimado profundamente? ¿Acaso un familiar, un hermano, un padre, un hijo me hirió? ¿Me dijo alguna palabra? Proverbios capítulo 18, versículo 23 al 25. Son palabras del Señor Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, 10,000 talentos, hermanos, es una cantidad exorbitante, estratosférica. Lo que está haciendo el Señor Jesús aquí es plantear una situación excepcional. Una persona que tiene una deuda de este tamaño, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cómo la adquirió. Es enorme, es grande. Dice que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, fíjese lo que sucedió, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La determinación de este rey fue: voy a vender a este siervo, a su esposa, a sus hijos y todas sus posesiones, y lo que recupere de eso será mi pago. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo creen ustedes que se haya sentido una persona así? Hoy hay quienes tienen deudas con las tarjetas, ¿verdad? Que se les han acumulado. Imagínense que el día de mañana les llaman y les dicen que ya no tienen deudas, que la deuda ya fue pagada, que ya no se debe nada. Brincaríamos de gozo, ¿verdad? Nos sentiríamos felices, contentos. Así se sintió este siervo. Versículo 28, salió danzando y brincando de aquel lugar, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, 100 denarios comparados con 10,000 talentos, hermanos, son prácticamente nada. Son un suspiro. Dice aquí que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, lo puso contra la pared diciendo: págame lo que me debes. Y aquí comienza la incongruencia más grande de todas. ¿No acaba de ser perdonado? ¿No le acaban de liberar una deuda tan grande? ¿Por qué se está ahogando en un vaso de agua? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Parece que ya leímos esto, ¿verdad? Esa misma escena ya la vimos hace unos minutos. Mas él no quiso.
Él no perdonó la deuda más pequeña, mas Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Una sola palabra viene a mi mente cuando pienso en esta historia: injusticia. Injusto. Se le acaba de perdonar una gran deuda, una deuda que jamás iba a poder pagar, pero ahora Él no puede perdonar una deuda más pequeña. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y esta es la pregunta central de la parábola: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Por favor, subrayen esta pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Recibiste misericordia, recibiste gracia, recibiste perdón. ¿No debías tú ser un canal de ese perdón y misericordia también? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina el Señor Jesús con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, el rey de esta historia, que hizo cuentas con sus siervos, representa a Dios. Obviamente los siervos somos todos nosotros que estamos hoy aquí. Miremos alrededor, miren a la persona que tiene a la izquierda y a la derecha. Nosotros somos esos siervos y consiervos del rey. Mire, esta parábola nos enseña, en primer lugar, que todos tenemos algún tipo de deuda delante del Señor. Todos nosotros que estamos aquí, hermanos, seamos grandes o pequeños, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, somos deudores delante de Dios. Tenemos alguna deuda delante de Él. Esa es la deuda del pecado, de las ofensas que hemos hecho contra el Señor y de todas las veces que le hemos quedado mal. Lo segundo que nos enseña esta parábola es que Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas y nos ha liberado de toda clase de culpa. Cuando nosotros creímos en Cristo, le recibimos como Salvador personal, la deuda de nuestros pecados, hermanos, nos fue borrada, fue quitada delante de nosotros y podemos estar delante del Señor como si nunca hubiéramos pecado. En 1845, en Chicago, se desató un incendio impetuoso que acabó con gran parte de la ciudad. Ya que todas las casas y las construcciones eran de madera, fueron muchos los daños que ocasionó este incendio del 45. Se dice que uno de los lugares que más daños recibió fue el banco de la ciudad, pues se quemaron hasta los cimientos de aquel lugar. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron por parte del banco un artículo en el cual se decía que las personas que tenían alguna clase de deuda o de hipoteca quedaban completamente libres porque todos los registros habían sido consumidos por el fuego. Imagínense nada más, de la noche a la mañana cientos de personas quedaron libres de sus deudas. Todos los documentos de sus adeudos fueron reducidos a cenizas y no había nadie que pudiera cobrarles un solo centavo. Hermanos, algo similar ha sucedido con nosotros en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Todas nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas fueron borradas, reducidas a cenizas en la cruz del Calvario. Romanos 8, versículo 1, mire lo que dice al respecto de la deuda de usted y de la mía. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos? Romanos 8:1, ahora pues, y usa la expresión ahora para hacer una diferencia entre el antes y el después. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Leemos juntos? Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Que hemos sido liberados de toda deuda. La parábola del rey que llama a sus siervos a cuentas señala que la deuda del siervo fue completamente perdonada. Y de la misma manera Cristo
ha perdonado nuestros terribles pecados y ofensas contra Dios, y estos han sido reducidos a cenizas. Dios nos perdonó por su gran misericordia y gracia. Hoy somos libres de toda condenación y culpa, hermanos. Y lo tercero que nos está enseñando esta parábola es que aunque muchos han sido perdonados ya por Dios, aunque sus deudas fueron reducidas a cero, no son capaces de perdonar la deuda a su prójimo. Eso encontramos en esta parábola. Miren, hermanos, Dios espera que así como hemos sido perdonados de grandes y terribles faltas, nosotros también podamos perdonar a nuestros ofensores. Pero si no perdonamos, si nos resistimos a perdonar, el Señor nos llama siervos malvados, siervos malos. Ahora, cabe mencionar que esa expresión, siervos malvados, no es una expresión que se use para los hijos de Dios en la Biblia. Es una expresión que se usa para los que no son salvos. Lo que quiere decir esta parábola, hermanos, es que aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo todavía no pueden perdonar a sus ofensores, pero se espera que aquellos que han recibido gracia y misericordia también perdonen a sus ofensores. Hermanos, que no seamos llamados siervos malvados. En Mateo capítulo 6, vengan también conmigo, Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. El Señor Jesús es muy puntual al respecto. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Están allí conmigo? Vamos a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos con un corazón de perdón, que bajemos las armas, que bajemos las piedras, que renunciemos a la venganza. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado a nosotros en primer lugar. Dios nos pregunta en el versículo 33 de la parábola: ¿no debías tú también tener misericordia? ¿No debes tú también tener compasión de tu consiervo como yo tuve misericordia y compasión de ti? Hermano, aprópiate de esta pregunta el día de hoy. ¿No debes tú también perdonar a tu ofensor? ¿No debes tú también tener misericordia de él así como se ha hecho misericordia contigo? Esta parábola también nos enseña, hermanos, una realidad: que si nos rehusamos a perdonar, si nos resistimos a perdonar las ofensas, vamos a caer en la cárcel de la amargura. Los verdugos van a venir a visitarnos continuamente. Miren, hermanos, Dios nunca nos obliga ni nos presiona a hacer nada. Dios puede permitir que nos endurezcamos a causa del resentimiento, si así lo queremos nosotros, porque Dios nunca nos obliga a hacer nada. Todo lo que hagamos en la vida cristiana no tiene que venir como resultado de una imposición o de una pesada carga. No hagas, no vayas, no toques, no digas, no tengas. La vida cristiana no es así, hermanos. La vida cristiana tiene que ser un acto voluntario, por amor y obediencia al Señor. Y Él nos manda a perdonar, pero esto también tiene que hacerse como un acto de obediencia y de amor al Señor. Si nosotros decimos que no y que no estamos dispuestos a perdonar, vamos a caer en la cárcel de la amargura. Miren lo que dice la parábola al final, en el versículo 34 de Mateo 18. Entonces su Señor, enojado, obviamente muy molesto, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, es decir, lo entregó a la cárcel. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, cuando no perdonamos a nuestros ofensores, sino que les guardamos resentimiento y odio, casi sin darnos cuenta, los verdugos de la amargura, de la depresión, la ansiedad, la intranquilidad van a venir a nosotros. El odio y el resentimiento arruinan la vida y la amargan, mis amados. Se puede decir que la falta de perdón actúa
como el peor veneno para el cuerpo y para el alma y acarrea todo tipo de ansiedades y preocupaciones. Muchas personas padecen de insomnio, padecen de estreñimiento, indigestión, jaquecas, migrañas, bajas defensas. ¿Sabe por qué? Hasta el cáncer, porque no nos resolvemos a perdonar. El problema del corazón triste, amargado, es que seca los huesos, es que debilita la vida. Esos son los verdugos que nos atormentan. Estamos en el mes de junio, el 6º mes del año, ¿verdad? Acabamos de dejar atrás la primera mitad y yo siempre llamo a junio, julio, el medio tiempo. Estamos ahorita en el medio tiempo del 2021. Debemos dejar atrás toda raíz de amargura, de resentimiento que pueda haber en nuestro corazón. Porque si recibimos la segunda mitad del año con esos mismos rencores, hermanos, los mismos van a ser un yugo tremendo de sufrimiento que nos va a seguir todo el año. Por eso, lo segundo que quiero compartirles es que la puerta de salida de la cárcel de la amargura es el perdón. El perdón es la puerta de salida, hermanos. El pastor David Cho dijo: perdonar no es solo un acto noble, sino un elemento necesario para la supervivencia. Hermanos, perdonar no es solo un acto bonito, no es solo un acto noble. Perdonamos para sobrevivir. Perdonamos porque si no nuestra vida se arruina y se amarga. Perdonamos no primeramente para que le vaya bien a la otra persona, no para hacer bien a los demás, sino para nosotros poder ser libres y vivir. El perdón de corazón, hermanos, es la única manera de salir de la cárcel de la amargura. Dios nos está pidiendo el día de hoy que perdonemos, no solo que disculpemos al otro. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 32. Abran su Biblia conmigo allí. Efesios 4, versículo 32. ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy acerca de nuestros ofensores? Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, la medida y el referente para perdonar a otros no es lo buenos o bondadosos que nosotros podamos ser, sino que el referente es el hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros en primer lugar por medio de Cristo. Por eso dice aquí, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El punto de partida para que usted y yo podamos perdonar es primero haber recibido el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo. Noten ustedes que no dice que disculpemos, ¿verdad?, a otros. No dice que los disculpemos. ¿Qué dice? Que los perdonemos. ¿Conoce la diferencia entre disculpar y perdonar? Mire, ambas palabras, disculpar y perdonar, son palabras compuestas. Provienen del latín y primeramente del griego. La palabra disculpar tiene el prefijo dis, que significa menos o restar. Y la palabra culpar es la palabra para deuda o carga. Disculpar a alguien es restar la culpa, es hacer la culpa un poco más pequeña, pero no es retirarla por completo, es solamente minimizarla. El perdón, por su parte, que también es una palabra compuesta por el prefijo per, que significa por, y la palabra don, que es regalo u obsequio, significa dar en lugar de venganza, dar en lugar de resentimiento, dar el regalo de la reconciliación, dar el regalo de no ejercer mi derecho a vengarme. Es condonar la deuda completamente. Es el regalo de no actuar con venganza. Tú me hiciste algo, pero yo no te voy a pagar con la misma moneda. Yo te voy a dar un regalo en su lugar. Y eso es el perdón. Es regalar paz. Es regalar en lugar de venganza paz con mi ofensor. Y solo cuando perdonamos, hermanos, cuando condonamos la deuda de nuestro ofensor, podemos ser libres y podemos gozar de paz en nuestros corazones. Cierto día, un hombre de negocios, de un aspecto muy refinado, llegó al consultorio de un doctor. Este hombre empresario no podía dormir, ya llevaba varias semanas sin poder conciliar bien el sueño. Sus nervios estaban destrozados y tenía severos episodios de migrañas.
El doctor, después de examinarlo, después de analizar su caso y de no encontrar ningún malestar físico, prosiguió a decirle lo siguiente: Señor, ¿hay algo que usted esté ocultando en su conciencia? De inmediato el hombre de negocios se puso furioso, se paró de su asiento como un tiro y le dijo: yo vine a este consultorio para que usted me dé un tratamiento médico, no para que me confiese. Ya había algo mal en este hombre de inmediato. Salió del consultorio enojado, muy molesto, pero al día siguiente regresó. Se sentó otra vez en el sillón y le dijo al doctor: usted tiene razón, hay algo en mi conciencia de lo que no me puedo librar. Y él comenzó a relatarle: antes de morir, mi padre me confesó que yo no era su hijo de sangre, sino que él me había encontrado siendo un bebé. La mujer que era mi madre me vendió por unas monedas para poder sobrevivir, y desde ese día odio a mi padre por haberme ocultado la verdad y a mi madre de sangre por haberme tratado como un objeto que podía vender. El doctor le señaló obviamente que el dolor que él tenía, las migrañas, los insomnios que estaba sufriendo, no eran un malestar físico, sino eran algo del corazón. Él le explicó que si no perdonaba en primer lugar, no iba a poder ser libre de esto. El médico, gracias a Dios, era cristiano y guió a este hombre de negocios en oración por algunas semanas. Estuvieron orando juntos, leyendo la palabra, y al final este hombre de negocios pudo escribir una carta en donde perdonaba a su padre por haberle ocultado la verdad, y fue y la llevó al cementerio. La puso y la dejó justamente arriba de la lápida de su padre. Allí pudo llorar todas las lágrimas que no había llorado antes y pudo perdonar a su padre adoptivo y a su madre de sangre. Días después le escribió una carta al doctor y le dijo: al fin soy libre. Gracias a Dios, mi alma ha descansado de su carga. Hermanos, para que podamos salir de la cárcel del odio y del resentimiento, y para ser sanados y restaurados físicamente, tenemos que cruzar por la puerta del perdón. No hay otra salida, hermanos. No hay otra manera. Sé que perdonar es algo muy difícil. No es sencillo, no es fácil pasar por alto la ofensa, pero si no perdonamos, nos vamos a quedar atrapados en esa cárcel y vamos a vivir amargados y dolidos para siempre. Aunque tengamos bienes materiales, posesiones, riquezas, renombre, si no perdonamos, vamos a ser infelices. Ahora, la Biblia nos dice, que es nuestro pasaje central, que el corazón alegre es un potente remedio para la salud, pero el espíritu decaído, el espíritu triste, va a secar nuestros huesos. Si la tristeza, la amargura, el desánimo son capaces de secar los huesos, ¿cómo no van a traer todo tipo de enfermedades a nosotros? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos perdonar para ser libres? Y quiero terminar hablando de esto. Para ser sanados interiormente y para poder perdonar, tenemos que entregar nuestras heridas al Señor. Tenemos que darle nuestro dolor a Dios. No solo debemos orar y decirle vagamente: Señor, sáname, sino que debemos decirle específicamente cuál es la herida que nos está atormentando. Por eso, hermanos, díganle al Señor, por ejemplo, cuando era joven, o cuando era niño, o cuando era niña, sufrí tal o cual herida y está en mi corazón hasta ahora. Señor, está dañando mi vida. Señor, sáname de este dolor en particular. Y entonces el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar esa herida en la vida de ustedes. Va a comenzar a vendarla y a sanarla. Proverbios 18, vengan conmigo también. Proverbios 18, versículo 14. Nuevamente el proverbista señala algo similar a nuestro pasaje central. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Lo leemos juntos? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando una persona tiene paz, un corazón fortalecido y optimista, puede vencer cualquier clase de enfermedad. No hay medicina más potente, hermanos, que un corazón alegre, un corazón lleno de optimismo. Lo cierto, mis amados, es que la sanidad interior, el perdonar a otros, no es algo que pueda hacerse con las fuerzas del hombre. Con este mensaje yo no quiero invitarlos a ser más fuertes, mejores versiones de ustedes mismos. Eso no sirve.
Esas son falacias del mundo. La sanidad de nuestro corazón depende directamente de nuestra relación y comunión con Cristo. Esa es la fuente de sanidad. Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a terminar en este versículo. Juan capítulo 15, versículo 5. Son palabras del Señor Jesús. Él dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es la raíz de donde fluye la vida y los nutrientes para las ramas. Aquí dice que Jesús es la raíz, es el tronco, mientras que nosotros somos los pámpanos o los vástagos o las ramas. Por eso nuestra vida, nuestra fortaleza, libertad proviene directamente de nuestra unión con Cristo. El Señor es el origen de la libertad y la sanidad del corazón. Por eso, mis amados, para poder perdonar, para poder ser libres de la amargura, debemos aprender a caminar con Cristo diariamente a través de la oración y la meditación de la palabra. Así, como dice este versículo, vamos a poder llevar el fruto de Jesucristo. ¿Y cuál es ese fruto? Es el fruto de la paz, es el fruto de la esperanza, es el fruto del gozo. Hermanos, necesitamos estar unidos a Cristo. No unidos a la filosofía, no unidos a la psicología ni a la religión, unidos a Cristo. Esta es la única manera de poder ser sanos. Solo en una relación personal continua con el Señor podemos experimentar estas bendiciones. En conclusión, son muchas las personas que están viviendo con heridas del pasado, heridas del ayer, lo que me hicieron, lo que me dijeron, cómo me trataron, la persona que me traicionó, el que me engañó, el que me dijo. Y así vive la gente del mundo. Aunque la gente no lo quiera reconocer, muchas veces estas heridas están en el subconsciente. Muchos incluso piensan que ya lo han superado. Piensan que ya han dejado el dolor atrás, pero las heridas están allí vivas y latentes. Hermano, no arruines tu vida. Joven, no arruines tu vida. Hace unos 50, 60 años este mensaje hubiera sido solo para los adultos. Pero hoy, en el siglo XXI, este mensaje es no solo para los adultos, sino también para los jóvenes, adolescentes y niños. Les pido, no arruinen su vida por causa del resentimiento y del odio. No arruines tu vida por lo que te hicieron o lo que te dijeron, más bien perdona. Mira, nos encontramos a principios de la temporada de lluvias aquí en la ciudad. En las próximas semanas, meses, no vamos a dejar de ver cómo la lluvia cae. Y algo comienza a suceder en nuestra ciudad cuando llueve. Ustedes lo han notado. Las calles se perforan, ¿verdad? Empiezan a salir los famosísimos baches y todos estamos cayendo en ellos, ¿no? ¿Saben que el problema de los baches no es que surgen cuando cae la lluvia, sino que debido a la humedad, el asfalto que no se puso bien ni firme, ¿sí?, comienza a crear hoyos en el interior que cuando cae la lluvia solo hace que se manifiesten, que salgan los pozos que ya estaban debajo. Y así pasa también en la vida de muchas personas. El dolor está allí, el dolor está ahí abajo y cualquier situación lo hace subir. Hace salir el bache de la depresión, de la ansiedad, de la ira. Hermanos, necesitamos tratar esos problemas delante del Señor. No arruines tu vida por causa del odio y del resentimiento. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste secará los huesos. Dejen que Jesús sane sus corazones. Dejen que el Señor Jesús trate cada una de las heridas. ¿No dijo Él que venía para vendar a los quebrantados de corazón? Dejen que Él sane sus heridas. Dejen que Él trate esos problemas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Piensen por un momento en lo que acabamos de conversar. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el golpe, la ofensa
Entrégasela al Señor Jesús. Señálala. De nada vale ocultar el dolor delante del Señor. Si te preguntas por qué soy iracundo, por qué soy enojón, por qué estoy preocupado todo el tiempo, por qué me deprimo con facilidad, esto puede deberse a que hay una herida y un golpe en lo profundo del corazón. No vamos a poder ser sanados con los métodos humanos. Solo Jesús puede tratar el dolor de nuestro corazón. Solo el Señor Jesucristo puede ayudarnos. Amado Señor Jesús, tú viniste al mundo hace 2000 años y dijiste: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Señor, tú viniste a este mundo para sanar el quebranto de nuestros corazones. El corazón dolido, el corazón herido, el corazón amargado. Solo tú lo puedes sanar. Hoy reconocemos, Señor, que el rencor, el odio, el resentimiento pueden destruir nuestra vida. No los queremos, no queremos estos sentimientos en nosotros. Aquí están mis heridas, Señor, tú las conoces. Sáname. Ayúdame a perdonar. Ponga su mano en su corazón, hermanos, y díganle al Señor: ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a mi ofensor. A dejarlo en libertad, Señor. Ayúdame a perdonar. Yo quiero ser libre. Yo quiero vivir la vida abundante que tú prometes. Acompáñame, Señor Jesús, en este camino de sanidad interior. Gracias, Padre, por tu obra en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.